Bienvenidos a un nuevo vídeo de biología. Hoy vamos a ver la replicación del ADN y vamos a comenzar con los elementos de la replicación y las características de la replicación del ADN. En la parte tercera del vídeo vamos a ver cómo ocurre el proceso de replicación. Pero antes es importante que tengamos en cuenta esto que vamos a ver en este vídeo. Bien, la replicación del ADN es el proceso por el cual, a partir de una molécula de ADN progenitora ADN molde, se sintetizan dos nuevas moléculas de ADN hijas, de secuencia idéntica a la del ADN original, y tienen que ser idénticas, ¿vale?, para pasar la información genética a las células hijas. Ojo, pueden ocurrir errores, mutaciones que veremos en un tema más adelante. La exactitud del proceso se garantiza debido a la complementariedad de las bases nitrogenadas, adenina con timina y guanina con citosina. ¿Cuándo ocurre el proceso? El proceso tiene lugar durante la interfase, antes de que ocurra la fase de división celular, concretamente en la fase S, ¿vale? Y es un proceso que debe de ser muy preciso, para así poder garantizar la conservación de la información genética a través de las sucesivas generaciones. ¿Cómo ocurría el proceso? Es decir, ¿cómo se formaban las dos moléculas hijas? Recuerda que cada molécula de ADN está formada por dos cadenas complementarias, antiparalelas, ¿vale? Es decir, una va en 5' a 3' y otra va de 3' a 5'. Pues había una teoría que es la teoría conservativa, que proponía que a partir de la cadena de ADN original o ADN molde se originaban dos moléculas. Una conservaba las dos cadenas originales y la otra, la de nueva síntesis, conservaba o tenía las dos cadenas de nueva síntesis. La otra teoría era la llamada teoría dispersiva, donde a partir de la cadena, de la molécula de ADN original se formaban dos moléculas hijas, pero cada molécula contenía fragmentos de la cadena original y fragmentos de nueva síntesis, que es lo que viene en rojo. Y por último teníamos la teoría semiconservativa propuesta por Watson y Crick, donde a partir de una molécula de ADN original o molde se originaban dos moléculas. Cada una de estas moléculas poseía una cadena de nueva síntesis y una cadena original. Pues bien, la teoría que se confirmó fue la teoría semiconservativa. Puedes ver el experimento en el libro de texto. Recuerda que a partir de una molécula de ADN, ¿vale?, se van a originar dos moléculas hijas. Cada una posee una hebra antigua y una hebra de nueva síntesis, ¿vale? Eso se va a producir por la complementariedad. Veamos qué es lo que necesitamos para que tenga lugar todo este proceso. Ese es el experimento que te decía, que comprobaron, ¿vale?, cómo ocurría la hipótesis, o cómo era verdadera la hipótesis semiconservativa del ADN. El experimento de Mendelssohn y Stahl del año 1958. Bien, ¿dónde ocurre el proceso de duplicación? Pues en las células eucariotas, como tienen núcleo, es decir, los cromosomas, o mejor dicho, la cromatina, el ADN unido a proteínas, se encuentra separado del citoplasma por esa membrana nuclear formando el núcleo. Bueno, pues el proceso va a ocurrir aquí donde está el ADN, en el núcleo. Los procariotas en una región denominada nucleoide, en las mitocondrias, como tienen ADN esparcido por la matriz, pues va a ocurrir en la matriz, y en los cloroplastos en el estroma. Y recuerda que el proceso ocurre en la fase S del ciclo celular, en la interfase. Bien, ¿qué vamos a necesitar para que tenga lugar el proceso? Para ello vamos a necesitar enzimas. La enzima más importante que vamos a necesitar es la ADN polimerasa. Esta enzima es responsable de formar las nuevas cadenas, las cadenas de nueva síntesis. Pero son unas enzimas, digamos, un poco caprichosas. ¿Por qué? Porque estas enzimas tienen actividad polimerasa, pero solamente pueden sintetizar la nueva cadena en sentido 5', 3'. Es decir, crean nueva cadena solo en este sentido, nunca en sentido contrario, ¿vale? Es decir, siempre en ese sentido, 5', 3'. Es decir, lo que van a hacer es que van a adicionar nucleótidos, van a unir nucleótidos, fíjate cómo los unen, se desprenden dos fósforos, que es lo que da la energía, y siempre los van a adicionar, los van a añadir en sentido 5', 3', formando esos enlaces fosfodiéster entre nucleótidos. Ojo,
Fíjate como aquí están añadiendo guanina, que es la complementaria de la citosina, pero también se pueden confundir, ¿eh? Eso es lo que da origen a esas mutaciones que veremos más adelante. Imagínate que en vez de traer una guanina hubiesen traído una adenina. En este caso se produce una mutación, ¿vale? Bueno, pues la ADN polimerasa es la enzima encargada de esto, de adicionar estos nucleótidos. Hemos dicho antes que es una enzima muy caprichosa y es que también tiene un problema. No puede empezar a sintetizar las cadenas de ADN por sí sola. Necesita, digamos, para apoyarse en algo. Es decir, necesita un cebador, también llamado un primer o iniciador. Es decir, necesita, y pongo comillas, algo en lo que apoyarse para poder empezar. Es decir, no puede empezar desde aquí, sino que necesitaría algo en lo que apoyarse. Aquí sí puede empezar, ¿ves? Porque ya tiene donde apoyarse. Necesita algo que veremos ahora, que es un cebador, para poder apoyarse y empezar. Bien, decíamos entonces que el ADN es la responsable de la síntesis de esas nuevas cadenas de ADN, y es decir, adiciona nucleótidos, por lo tanto forma esos enlaces fosfodiéster. Mírala aquí cómo actúa, fíjate cómo está formando la nueva cadena en dirección 5', 3', ¿vale? Aquí no estamos viendo que se apoya en ningún lado, pero realmente tiene que apoyarse en un sitio que veremos después, ¿vale? Insisto mucho en esto, en el cebador. Este es el cebador, es decir, fijaros, este triangulito es la ADN polimerasa. Esa es la cadena que va a leer, siempre la va a leer en dirección 3', 5', y va a sintetizar en dirección 5', 3'. Pero para que pueda actuar esta ADN polimerasa necesita apoyarse en un sitio, que es el ARN cebador, que veremos a continuación, ¿vale? La ADN polimerasa tiene dos funciones. Por un lado, la función polimerasa, que adiciona nucleótidos, y por otro lado tiene función exonucleasa. Es decir, lo que yo te decía antes. Imagínate que en vez de poner guanina hubiese puesto, por ejemplo, citosina. Eso es un error. Entonces es capaz de, abro comillas, mirar hacia atrás, detectar errores, eliminar esos nucleótidos cuyas bases están mal emparentadas y formar el segmento o trozo que necesite, ¿vale? Se conocen diferentes tipos de ADN polimerasas en las bacterias, concretamente las más estudiadas en Escherichia coli. La ADN polimerasa 1, que también posee actividad exonucleasa, es decir, puede retroceder en la cadena si se incorpora un nucleótido erróneo, así lo retira y repara su error, añadiendo nucleótidos de ADN en su lugar correspondiente. También existe la ADN polimerasa 2 y la ADN polimerasa 3. En las células eucariotas existen o se han identificado unas 5 polimerasas, alfa, beta, gamma, epsilon, etc. ¿Vale? Recuerda que la ADN polimerasa precisa de un cebador, es muy caprichosa, lee en sentido 3', 5', por lo tanto fabrica la nueva cadena en sentido 5', 3'. ¿Qué más enzimas vamos a necesitar para que ocurra la replicación? Bueno, pues otra enzima muy importante es la ARN polimerasa. Recuerda, pongo la imagen otra vez de cómo actuaba la ADN polimerasa. Y repito, ADN polimerasa. Lo que hacía era añadir nucleótidos, pero necesitaba un punto donde apoyarse. Bueno, pues eso se consigue gracias a la ARN polimerasa. La ARN polimerasa, o también llamada primasa, es una enzima que lo que va a hacer es que va a sintetizar cadenas cortitas de ARN usando como molde una cadenita de ADN. Actúa como cebador, es decir, como punto de apoyo para que el ADN polimerasa empiece a sintetizar. El trozo de ARN que fabrica se llama primer y tiene aproximadamente unos 10 nucleótidos. Mira, es este de aquí, que te decía antes, ¿vale? Es este ARN el que fabrica, la ARN polimerasa fabrica este trozo de ARN de unos 10 nucleótidos y a partir de aquí es donde se puede apoyar la ADN polimerasa para seguir sintetizando. ¿Vale? Bien, vamos a ver otras enzimas que necesitamos. Necesitamos también unas enzimas que se llaman helicasas. Las helicasas lo que inducen es el desenrollamiento y separación de las dos cadenas porque van a romper los puentes de hidrógeno que mantenían unidas las dos cadenas de ADN. Fíjate cómo actúa aquí la helicasa, rompe esos puentes de hidrógeno y por lo tanto va a separar esas dos cadenas. Otras enzimas son las llamadas topoisomerasas. Las topoisomerasas desenrollan el ADN y evitan tensiones, es decir, eliminan las tensiones del superenrollamiento del ADN. Fíjate aquí cómo la imagen, una topoisomerasa está aliviando, eliminando las tensiones de ese ADN.
La topoisomerasa mejor estudiada es la girasa, que actúa cortando las hebras y volviéndolas a unir. Otros enzimas son las ADN ligasas. Las ADN ligasas lo que hacen es que unen nucleótidos, es decir, segmentos que contienen varios nucleótidos, mediante enlaces fosfodiéster. Fijaros aquí, serían dos segmentos de nucleótidos, llega la ADN ligasa y lo que hace es que los une, ¿vale? Es decir, son capaces de sellar esos dos segmentos. Luego tenemos unas proteínas que se llaman proteínas SSB. Estas proteínas lo que hacen es que impiden que las cadenas, una vez que están separadas, se vuelvan a unir, ¿vale? Es decir, mantienen las dos hebras separadas. Y luego, por último, tenemos unas enzimas extremadamente importantes que son las nucleasas. Las nucleasas son enzimas que introducen cortes en la cadena de ADN. Para ello, lo que van a hacer es que van a hidrolizar, es decir, van a romper los enlaces fosfodiéster que unen nucleótidos. Pueden ser de dos tipos. Pueden ser exonucleasas, que eliminan nucleótidos a partir de los extremos de ADN, o endonucleasas, que introducen cortes en el interior de la cadena. Bien, ¿cuáles son las principales características de la replicación? En primer lugar, es un proceso semiconservativo, que ya hemos visto. A partir de una molécula de ADN se originan dos moléculas de ADN idénticas, cada molécula posee una hebra antigua, es decir, de la cadena madre, y una de nueva síntesis. El proceso además es bidireccional, es decir, a partir de un origen de replicación o señal de inicio, el proceso se extiende en ambos sentidos. Ahora lo vas a entender mejor, ¿vale? Y además es semidiscontinuo, es decir, en cada horquilla, que veremos ahora lo que es una horquilla de replicación, una cadena se sintetiza de forma continua, en lo que se conoce como cadena adelantada, y la otra de forma discontinua, de forma retardada, por unos fragmentos que veremos ahora que se llaman fragmentos de Okazaki. Bueno, voy a intentar explicarte estos dos conceptos. Mira, el proceso va a empezar en un punto concreto de la cadena que se llama origen de replicación, que es el ORIC-C, ¿vale? Este punto de inicio es donde se va a crear lo que se conoce como una burbuja de replicación. Eso es una burbuja. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que se han roto la helicasa ha roto los puentes de hidrógeno que mantenían las bases nitrogenadas unidas. Estas líneas rojas serían los puentes de hidrógeno que mantienen las bases nitrogenadas unidas. Bien, el proceso es bidireccional, es decir, empieza aquí y sigue dos direcciones, hacia acá y hacia acá. Eso quiere decir bidireccional. A partir de un origen de replicación o señal de inicio, se extiende en ambos sentidos. El origen de replicación ORIC-C se abre, aquí en este punto se abre la doble hélice y se genera, pues eso, una burbuja de replicación. La separación de las dos cadenas avanza en sentidos opuestos a partir del origen de replicación y en cada frente de avance se forma lo que se conoce como una horquilla. Es decir, esto sería esto de aquí, una horquilla de replicación, ¿vale? Esto es una horquilla de replicación. Aquí se forma una horquilla y aquí se forma una horquilla. Nosotros para estudiar el proceso lo estudiaremos con esta horquilla de replicación para que entiendas el proceso, ¿vale? Es decir, el punto de origen está aquí, ¿vale? Aquí empieza y va hacia una dirección y hacia otra, en cada una de las horquillas, ¿vale? De tal forma que llega un momento en que esto se terminará juntando, porque recuerda que el ADN de las bacterias, de los procariotas, era ADN de doble cadena y circular. El proceso es muy parecido a la replicación